Introducción a las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las organizaciones para observar su exactitud. Su importancia es reconocida desde los tiempos más remotos, teniéndose conocimiento de su existencia ya en las lejanas épocas de las civilizaciones sumerias. El término auditor, evidenciando el título del que practica esta técnica, apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra y en diversos países de Europa. Inicialmente, la auditoría se limitó a las verificaciones de los registros contables, dedicándose a observar si los mismos eran exactos. Por lo tanto, esta era la forma primaria, confrontar lo escrito con las pruebas de lo acontecido y las respectivas referencias de los registros. Con el tiempo, el campo de acción de la auditoría ha continuado extendiéndose. No obstante, son muchos los que todavía la juzgan como portadora exclusiva de aquel objeto remoto, o sea, observar la veracidad y exactitud de los registros. Tomando en cuenta los criterios anteriores, podemos decir que las técnicas de auditoría es la actividad por la cual se verifica la corrección contable de las cifras de los estados financieros. Es la revisión misma de los registros y fuentes de contabilidad para determinar la racionalidad de las cifras que muestran los estados financieros emanados de ellos. Su objetivo consiste en proporcionar elementos técnicos que puedan utilizar el auditor para obtener la información necesaria que fundamente su opinión profesional sobre la entidad sujeta a su examen. ¿Qué son las técnicas de auditoría? Las técnicas de auditoría son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado. También son herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio según las circunstancias. Como cualquier herramienta, unas empleadas con más frecuencia que otras. Vamos a mencionar las clases de técnicas de auditoría, que son las siguientes: observación, comparación, revisión selectiva o pasar revista, rastreo, análisis, indagación, conciliación, confirmación, comprobación, computación o cálculo, totalización, verificación, declaración o certificación. Estas son las clases de técnicas de auditoría que se aplican. A continuación tenemos la técnica de observación. Es la más general de las técnicas de auditoría y su aplicación es de mucha utilidad en casi todas las fases de la auditoría. Por medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias. A continuación tenemos un ejemplo. El ejemplo más común de esta técnica es en la que el auditor puede obtener convicción de que los inventarios físicos fueron tomados de manera satisfactoria, observando la manera como es desarrollado la labor de preparación y realización práctica del levantamiento de inventario. Técnica de comparación. Es el estudio de los casos o hechos para descubrir igualdad o diferencia al examinar con el fin de apreciar semejanza. También constituye el esfuerzo realizado para cerciorarse o negarse de la veracidad del hecho. El ejemplo más común utilizado constituye en la comparación realizada entre los ingresos percibidos y los gastos efectuados con las estimaciones incluidas en el presupuesto. También es muy común la comparación de los ingresos mensuales provenientes de una fuente con aquellos del mes anterior o del mismo mes con relación al año pasado. Ahora veremos la técnica de revisión selectiva.
Es una técnica frecuentemente utilizada que consiste en un examen ocular rápido con fines de separar mensualmente asuntos que no son típicos o normales. Por ejemplo, la cuenta de bancos del mayor general debería ser debitada mensualmente en base al registro de ingresos y acreditada una vez al mes en base al registro de cheques. Al encontrar débitos y créditos adicionales a través de la revisión selectiva, el auditor aplicará otras técnicas para examinarlos y verificarlos. El otro ejemplo sería, en ventas, revisar el paquete de facturas si coinciden con el importe cobrado. Técnicas de rastreo de auditoría. Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o grupo de transacciones de un punto a otro dentro del proceso contable para determinar su correcta registración. Por ejemplo, el pase del asiento diario al mayor, o también la liquidación de una cobranza hasta el depósito del banco. Ahora veremos la técnica de análisis. Consiste en separar en elementos o partes las transacciones u operaciones que están sometidos a examen. Tenemos dos tipos de análisis. Uno, análisis de saldos. Segundo, análisis de movimientos. Ahora veremos análisis de saldos. Consiste en examinar el saldo de una cuenta mediante eliminaciones de asientos y determinando las partidas que forman el saldo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un análisis de una cuenta vehículos podría presentar los valores totales de cada clase de vehículos: automóviles, camionetas, camiones, etc. O podría presentar el detalle de cada vehículo y su valor. Ahora veremos análisis de movimientos. Consiste en analizar cada cargo o abono que forme el movimiento del deudor o acreedor de una cuenta. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el análisis del movimiento de la cuenta vehículos presentará el saldo al principio del año, las compras o adquisiciones, las ventas o retiros y el saldo al fin de año. Técnica de indagación de auditoría. Consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y conversaciones. Las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí pueden suministrar elementos de juicio muy satisfactorio, así todo fuese razonable y muy consistente. Por ejemplo, podemos mencionar indagar sobre la pérdida de un activo fijo, o también indagar sobre los procedimientos de compras de bienes. Ahora veremos la técnica de conciliar. Consiste en hacer coincidir o que concuerden dos conjuntos de datos seleccionados, separados o independientes. Ahora veremos un ejemplo. El ejemplo más típico de esta técnica es la conciliación bancaria, que involucra hacer concordar el saldo de una cuenta según banco con el saldo en el mayor general de bancos. Técnica de confirmación de auditoría. Consiste en obtener una afirmación escrita de una fuente distinta a la entidad bajo examen. Por ejemplo, a los clientes, bancos, proveedores, seguros y abogados. Entre ellos existen dos clases de confirmación, positiva y negativa. También podemos mencionar que existen directas e indirectas. En la directa podemos mencionar cuando se envía el saldo y se solicita al confirmante respuesta sobre su conformidad o inconformidad. Se aplica cuando los montos son significativos. Podemos mencionar la confirmación a los clientes. En la indirecta podemos mencionar cuando se solicita al confirmante que responda o comunique el saldo. Por ejemplo, la confirmación a proveedores
y también la confirmación a los bancos. Un dato más podemos mencionar en la negativa, cuando se envía el saldo al confirmante y se le solicita respuesta solo en el caso cuando los proveedores, bancos o clientes tengan inconformidad en la respuesta. A continuación tenemos la técnica de comprobación. Esta técnica consiste en examinar, verificando la evidencia que apoya en una transacción u operación, demostrando autoridad, legalidad, propiedad y certidumbre. Tenemos un ejemplo. Un ejemplo base es la revisión de la documentación de respaldo de estas. Pueden ser facturas de compra, facturas de venta, cheques, pólizas, contratos, órdenes de compra, informes de recepción, etc. Las mismas que sirven para el registro original de una operación, constituyendo, por lo tanto, la prueba de la misma. Otro ejemplo es en el análisis de la cuenta maquinaria u aumento sustancial de su saldo. Requerida que el auditor examine las facturas correspondientes al nuevo equipo y cualquier gasto de instalación, así como en el contrato de compra y en el servicio similares. Es indispensable el análisis de todos los documentos vinculados a la operación. Técnica de computación o cálculo. Consiste en verificar la exactitud matemática de las operaciones o cálculos efectuados por la empresa. Ejemplo, como podemos mencionar, pruebas de cálculo en los inventarios de existencia, prueba de depreciación de activos fijos, prueba en la contribución de leyes sociales, prueba en la asignación de costos. Siguiendo con las técnicas, ahora veremos totalización. Consiste en verificar la exactitud de los subtotales y totales verticales y horizontales. Veremos un ejemplo: sumas vertical y o sumas horizontal de una planilla de sueldos y salarios, la suma de una relación de saldo de proveedores, etc. Técnica de verificación de auditoría. Consiste en aprobar la veracidad o exactitud de un hecho o una cosa. Por ejemplo, podemos mencionar verificar la afirmación de una respuesta dada a la aplicación del cuestionario del control interno en el entorno de una empresa. Técnica de declaración o certificación. Consiste en tomar declaraciones escritas muchas veces a los empleados o funcionarios de la misma empresa examinada. Esto con la finalidad de esclarecer hechos o cosas, pero aún deben tenerse en cuenta que una declaración no constituye definitivamente la evidencia, salvo excepciones. Muchas veces las declaraciones son medios para seguir buscando la evidencia. La certificación consiste en obtener información escrita que afirmen o nieguen hechos o circunstancias, como por ejemplo podemos indicar la declaración del custodio por faltantes o sobrantes en el arqueo de caja, o también podemos mencionar lo que es la certificación de productos recibidos en consignación. En conclusiones, las técnicas de auditoría son de importancia como herramienta gerencial para la toma de decisiones y para poder verificar los puntos débiles de las organizaciones con el fin de tomar medidas y precauciones a tiempo. Las técnicas de auditoría consideradas por el administrador como actividad indispensable, es necesario que los informes de los auditores sean útiles, relevantes y confiables, lo cual se logra a través de la aplicación adecuada de técnicas. Las técnicas de auditoría es la base esencial para una auditoría confiable. Es el conocimiento y aplicación adecuada. Ya. Introducción a las técnicas de auditoría. La auditoría... de nuevo.
Ah, cuando haga así. Ya, pero ahí no pasa normal. Pues. Mencionaremos la técnica comparación. Es el estudio de los casos... ¡Ay, ya me confundí! No digas nada, no digas nada. Ya. Pero ya comenzó a cerrar. Ya, no, es que tú estás hablando. Lo que pasa es que tú no tienes que hablar, compadre. Técnica de confirmación de auditoría. Consiste en obtener una afirmación. Ay, otra vez. Ya. El ejemplo más común de esta técnica es la ¡Te estoy diciendo! Ya, no. Serafín, ya van a salir todos. Ya, hablemos. Una vez, ya. 1, 2, 3. ¿ya? Las técnicas de auditoría son de importancia como herramienta gerencial para la toma de decisiones y para poder verificar. Faltó decir cuáles son las conclusiones. Pero lo va a poner. No, de igual forma, así como estamos siguiendo toda la trama, tiene que ser Tenemos las conclusiones. Ya, pero hay que seguirla, pues. Vamos a hacer.